Bienvenidos a un episodio más de la Emprepeda Podcast de esta semana. Pues una semana muy tecnológica y el primer episodio en el año. Y es justamente porque queríamos hablar de esto que está moviendo las masas, esto que todas las universidades han puesto ojos en el asunto. Ahorita que está de moda el famoso ChatGPT, ¿no? Tenemos aquí a Irving Hidrogo. Irving es el quien reparte el queso en innovación, en algo que se llama Mosla en el TEC de Monterrey, que es toda esta parte de innovación, tecnología. Irving, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ori? Pues muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues con todo el ánimo para compartir, aprender y platicar durante este podcast tan interesante. Fíjense que esta invitación se la quería ya desde hace bastante rato hacérsela a Irving, pero lo motivó más porque participaste en el CIE, que es el Congreso de Innovación aquí en el campus, en el TEC de Monterrey, y dio una plática, ¿no? De estas pláticas que hasta todo el mundo se queda callado de wow, ¿no? Así de que ya el futuro llegó, esto, ¿qué está pasando conmigo? Vamos a vivir la vida de Ready Player One, ¿no? Y comentaba sobre este tema de las tendencias de la tecnología, sobre todo en la educación, pero a mí, donde, o sea, como esta línea del tiempo de Second Life, por ejemplo, que yo recuerdo haber sacado mi cuenta de Second Life cuando estaba en la prepa, pero hasta este punto donde ya tenemos Fortnite, ¿no? O sea, ¿cómo fue este avance o por qué crees que fue esta secuencia de eventos para llegar al momento en que estamos en cuanto a tecnología? Pues mira, es posible que algunas personas que nos escuchen no sepan qué sea Second Life porque no fue tan famoso a lo mejor como lo están siendo otros productos de metaverso hoy en día. De entrada, pues definamos qué es el metaverso, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de esta palabra que se volvió moda hace apenas un año con los discursos de Mark Zuckerberg cambiando de nombre Facebook a Meta, eligiendo tácticamente o mercadológicamente las primeras 4 letras de metaverso, pues todos empezamos a conocer sobre el tema, ¿no? Y un metaverso, pues es un espacio digital en donde tú puedes entrar a través de un avatar, controlarlo, interactuar con el ambiente, interactuar con otras personas, y en este espacio digital se dan una gran cantidad de interacciones. Básicamente es como tener un gemelo digital de las interacciones que suceden en el mundo real, y tanto vender, trabajar, aprender, son dinámicas que se pueden llevar a cabo aquí adentro de estos espacios. Y Second Life fue pues uno de los pioneros en espacios de metaverso, que en aquel entonces no lo llamábamos con este nombre, pero que revolucionó la manera en que las personas podían interactuar a la distancia, porque incluso las videoconferencias aún no existían. Hoy en día ya con Zoom y con Teams, y a partir de la pandemia todos empezamos a utilizar videoconferencia para todo, ¿no? Hasta para hablar a los amigos, a la familia. Pero recordemos, antes de eso, pues videoconferencia no lo usábamos tan frecuentemente. Entonces, imagínate, hace 10, 15 años, estar en un espacio digital interactuando con personas que no conoces a través de un avatar, pues claro que se presentaba como una solución bastante innovadora, pero hay que decirlo, probablemente adelantada a su tiempo, porque el poder de cómputo de las máquinas en donde había que utilizarlo no era tan ¿poderoso? Adecuado, poderoso, no cubría las necesidades para que todo el mundo pudiera entrar a este espacio digital. Y además, el internet. La velocidad de internet, o sea, yo recuerdo que mi monito se movía, porque aparte, el público normalmente de este podcast son alumnos, ¿no? Entonces, 18 o 24 años, y a ellos no les tocó conectar al módem, el cable telefónico para poder entrar a internet, ¿no? Ya ellos conocieron la versión de que es Wi-Fi, pero antes realmente era un tema el internet comercialmente hablando. Definitivo, pues, y esa es una razón, el aumento en el ancho de banda que está ya más comúnmente distribuido en nuestras casas, que nos permite entrar a servicios que son más demandantes, ¿no? Si no, pues no se pudiera dar eso. Entonces, imagínate un metaverso con gráficos pues bastante decentes. Y alguien no ha probado Second Life, aún sigue vigente, pueden bajarlo en su computadora. Es lo que debe ser, ¿sigue vigente? Sigue vigente, yo acabo de entrar hace apenas unas semanas nuevamente, y hay gente dentro de Second Life con sus mundos, y en realidad quiero decir
que más que otros metaversos que hoy en día están de moda, como Decentraland o Sandbox, por mencionar algunos, y qué decir que el de Facebook, que va bastante atrás en el tema, en realidad, aun y cuando inviertan $20 millones por año, en realidad, el metaverso de Second Life está muy construido, es decir, está muy desarrollado, porque la gente tiene muchos años y es gente que de corazón le gusta el uso de las tecnologías y ve un potencial en la socialización a la distancia utilizando este tipo de tecnología que humaniza esa relación a la distancia. Sí, porque estamos hablando que Second Life debe ser súper 2000era, ¿no? Sí, estamos hablando de alrededor de 15 años más o menos, 17 años, que nace Second Life. Tú estás hablando de 15, 20 años ya caminados en la construcción de ese ecosistema virtual, vamos a llamarle de esa forma. Correcto, pero aunque sigue hoy en vivo, pues la realidad no es lo que más se utiliza. Finalmente Second Life pues también tiene ahí, tienes que instalar, crear cuentas, etcétera. Si hoy en día entras a metaversos, por ejemplo, de entretenimiento puro, vamos a hablar, por ejemplo, Roblox, facilísimo de entrar y vas a ir a jugar y vas a poder construir tus retos y podérselos compartir a los... Oye, que esa es otra pregunta, porque creo que, como arrancaste la plática, creo que muchas personas, y me incluyo, conocimos la palabra metaverso por Facebook, ¿no? Sí. Y entendíamos que el metaverso era de Facebook, pero no. O sea, ya hay una construcción desde antes de estos espacios que no únicamente es la parte social, sino que los videojuegos, hay diferentes tipos de metaversos. Exacto, hay que hablar de los metaversos, no de el metaverso. Como concepto genérico, el metaverso, claro. Pero cada mundo digital es un metaverso. Cada mundo digital en donde hay colaboración, interacción, en donde hay varias personas generando transacciones de cualquier tipo, ahí es el metaverso. Entonces, puedes tener N cantidad de metaversos. Por eso, a veces, la confusión y Facebook quiso posicionarse así en el mundo. Pero bueno, por ejemplo, fuera de Estados Unidos es muy complicado poder acceder a el metaverso. También voy a decir a los metaversos que Facebook está desarrollando, porque no solamente está haciendo uno, tiene uno sí muy enfocado para la interacción social, el poder crear algunas piezas digitales, compartirlas, etcétera, y otro más relacionado, por ejemplo, al trabajo, en donde tengas tu oficina virtual, en donde puedas recibir gente, tener juntas, mostrar proyectos, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, sí, aquí debemos hablar de los metaversos y cada metaverso tendrá su propio enfoque. Hay los que son para la socialización, como el de Facebook, por ejemplo, o los que son para el entretenimiento, como Fortnite o como Roblox, y tienes algunos otros pues que empiezan a ser más especializados y te permiten generar toda una economía dentro del metaverso en cuanto a la compra de las bienes raíces digitales, poner tu local, empezar a crear productos como lo son precisamente Sandbox y Decentraland. Y bueno, empezando la pandemia, salió una plataforma que se llama Earth-2, ¿no? Que básicamente era una réplica de Google Maps, ¿no? Ibas comprando áreas o terrenos, así. Y recuerdo que si comprabas en México, pues obviamente, si eras mexicano, se ponía la banderita de México. Yo recuerdo que en un ímpetu de nerviosismo compré mi casa en Earth-2, ¿no? Porque no puede ser que alguien más la compre. Alguien más la compre. Pero ahora entiendo que ellos van a crear su propio metaverso a raíz de, como que quieren hacer el metaverso, pues una réplica del mundo real. Sí, un modelo de negocio interesante, digo, pues para ir para los emprendedores hay muchas oportunidades ahorita. Ahorita es un muy buen momento de crear servicios que agreguen valor porque pues va iniciando esto y aunque hay grandes tecnológicas invirtiendo mucho, no está por escrito quién va a terminar ganando en realidad en esta carrera. Pero Earth-2 es un buen ejemplo, o sea, ellos, como bien dices, con el mapa satelital de la Tierra, simplemente hicieron cuadritos, las coordenadas, ¿verdad? Toda la Tierra. Lo hicieron lotes, ¿no? Esos lotes, exactamente. Y entonces tú puedes comprar los lotes que tú quieras, que puede ser el de tu casa real o no, pero en realidad lo que estás comprando es, pues, el lote de ese terreno digital. O sea, no tiene una repercusión en el mundo físico, en el mundo real como tal. Pero bueno, la idea de ellos inclusive es llevarlo un paso más allá porque esto lo interconectan con una plataforma de realidad aumentada que tú bajas una aplicación en tu celular y si tú vas navegando en el mundo real, te van apareciendo anuncios, promociones, ofertas de servicios o inclusive pues puedes tener acceso a ciertas características que el dueño en el mundo digital de ese lote haya definido que va a existir. Entonces empiezan a hacer una suerte
relacionamiento del ambiente digital con el mundo físico. Un poco como Pokémon, ¿no? En donde Ándale. tenías que andar caminando, ¿verdad? Y encontrabas en dónde pelear con otros, etcétera. Entonces, un poco con este sentido, Air2, pues sí, dosifica las tierras, los terrenos, los lotes en el mundo digital, los vende, pero el significado realmente de vender eso es que en el mundo real, cuando las personas se acerquen o vean con la aplicación de realidad aumentada hacia ese lote, va a aparecer lo que tú hayas definido. Dentro de ese terreno. Ok. Uh-huh. Oye, y aparte a mí me interesó mucho porque también fue como combinó esta parte de criptomonedas. Porque para poder comprar necesitabas comprar su criptomoneda, ¿no? Correcto. Y es que ahorita el desarrollo de la tecnología hace que colapsen dos mundos. Por un lado, el desarrollo digital de los metaversos, estos ambientes digitales, pero por otro lado, el desarrollo y cada vez más intención de generar valor de la blockchain. Es decir, si habíamos escuchado sobre la blockchain y hablábamos de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, etcétera, ya la blockchain como tecnología, no como criptomoneda, empieza a habilitar dinámicas económicas más allá de la moneda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, organizaciones descentralizadas, lo que se llaman DAOs, Decentralized Autonomous Organization, en donde la gente que es parte de la comunidad gana tokens por las interacciones que suceden en la comunidad, y esos tokens le dan poder de decisión en la organización misma. Entonces, esto viene a debatir o viene a inclusive a competir contra las estructuras actuales que tenemos de cómo se manejan, por ejemplo, las empresas. Uh-huh. No tienes directivos, si tienes un consejo consultivo, etcétera. Imagínate ahora una empresa en donde no hay un consejo consultivo, en donde no hay un grupo directivo que toma las decisiones, sino quienes son los usuarios son quienes toman las decisiones sobre la empresa. Entonces empieza a generarse dinámicas muy interesantes en donde se pierde el sentido de la propiedad como lo conocemos en el modelo. Ahí es lo que explicabas, lo que es la Web 3, ¿no? Exacto. Y estos dos mundos colisionan. Se encuentran en un momento muy interesante en donde dices, oye, si tengo un metaverso, pues que funcione con una economía de Web 3. En donde existan criptomonedas, en donde las dinámicas sean tokenizadas, es decir, que se te generen tokens por cada dinámica que haces, en donde pagues con esos tokens, inclusive en donde las decisiones como Decentraland, y por eso el nombre Decentraland, okay. de tierra descentralizada, los usuarios de la plataforma misma puedan tomar decisiones sobre la plataforma. Y también otro concepto bien interesante que genera este desarrollo de la blockchain con todo esto de la Web3 es la economía del creador, que se refiere a la parte de hoy en día, cuando creamos contenido, por ejemplo, para YouTube, es más, bueno, lo estamos haciendo en este momento, para alguna plataforma, la plataforma monetiza, o sea, genera ganancias de ahí, sí. Y alguna parte, algún remanente, en algunos casos, le llega al creador de los contenidos, pero el creador de los contenidos tiene que aceptar los términos y condiciones de la empresa. Entonces, de una u otra manera, lo que creas no lo capitalizas tú directamente, se capitaliza a través de un intermediario. La tecnología de blockchain y con todo este concepto de Web3, lo que hace es que el creador pueda comercializar de forma directa con el consumidor. Entonces, imagínate adentro de un metaverso en donde tú decides crear, supongamos, unos lentes de sol para los avatares y tú tienes una reputación tremendísima. Eres Gucci, por ejemplo. Entonces, el valor de esos lentes, que son 10 piezas únicas en el mundo, sube porque cada quien tiene una percepción de valor diferente. Y así como en el mundo real te interesa utilizar unas gafas para demostrar algo, bueno, en el mundo virtual, pues también. en el metaverso, pues también llegará a suceder. De hecho, ya sucede hoy en día ese tipo de situaciones. Entonces, estás dispuesto a comprar ese tipo de... Oye, no, yo recuerdo en Pokémon, ¿no? Que pues estaba tu uniforme básico, ¿no? Con el que pusiste el huevo, pero podías comprar que la sudadera o la sudadera especial, ¿no? Y pues ya no era a veces ya no era de 50 pesitos, sino que había cosas que ya eran hasta de 1,000 pesos, ¿no? Dices, oye, es todo un mercado ya desarrollado en este tema. Sí, y el valor de los productos, en este caso digitales, pues tiene el valor que el consumidor quiera pagar. Oferta y demanda, ¿verdad? Eso pasa en la vida real y en el mundo virtual, ¿no? Definitivamente. Oye, pregunta, porque yo aquí tengo notado que en Ready Player One sucede, ¿no? En un futuro de 2044. Estamos en 2023. ¿Podremos llegar a ese momento? O sea, ¿tú cómo ves? Porque en esta película habla de como un metaverso que es el Oasis. Un solo metaverso
¿crees que vayamos a construir un solo metaverso o cuál es tu visión justamente del futuro consolidado, vamos a llamar, de todo esto? Yo veo que la construcción de un solo metaverso es como pensar que existiera una sola página de internet. O sea, Okay. existe el internet y tú entras a N cantidad de experiencias en internet. Cada empresa, o sea, para que esto funcione, finalmente tiene que haber la independencia de los emprendedores, la independencia de los creadores para generar servicios de valor. Entonces, eso te lleva finalmente pues, a que cada quien genera servicios que son con los que quiere comercializar y por eso se hacen exitosos. Entonces, el generar un solo metaverso a mí me parece complicado. Lo que sí es que van a empezar a existir estándares. Estándares para que los metaversos hablen entre ellos. ¿A qué me refiero? Ahorita poniendo el ejemplo de los lentes Gucci. Oye, si yo compro en el metaverso N unos lentes Gucci, oye, a donde yo vaya quiero que mi avatar traiga siga teniendo lentes eso. Gucci. Entonces, si empieza a tener metaversos en donde hay una estandarización, por ejemplo, de los avatares y de sus accesorios, el valor de los artículos que manejan ese estándar va a ser mayor porque tú lo puedes transportar. Si tú generas un artículo que no está bajo ese estándar y nada más lo puedes utilizar en un pequeñito metaverso, seguramente no va a tener mucho valor. Mucho valor. Entonces, van a empezar a generarse estándares. De hecho, hoy en día ya existe un fuerte avance respecto a la unión de organizaciones, empresas, grandes tecnológicas para la generación del primer estándar de metaverso que permita que tus monedas digitales, tu avatar, tus propiedades o inclusive las características que vayas ganando de lo que puede o no hacer tu avatar sea transferible entre metaverso y metaverso. Creo que eso es lo que va a empezar a pasar. Y de aquí al 2024 se escucha muy futurista, a lo mejor 20 años más. Creo que el uso de los ambientes digitales va a ser mucho mayor que el día de hoy, definitivamente. Pero sí considero que en 20 años también va a haber un vaivén, va a haber un péndulo en el que vamos más hacia lo digital, pero luego vemos que lo más valioso son las interacciones en el mundo real. Y luego nuevamente a lo mejor nos vemos empujados hacia utilizar lo digital y nuevamente vemos cómo el valor de lo real, de lo físico, cobra sentido. Entonces, a mí se me hace difícil pensar que de aquí a 20 años tengamos un ambiente como Ready Player One, en donde casi estás conectado solamente al mundo digital y te olvidas del mundo real. Oye, y por último, yo recuerdo que en esta plática hablabas de 5 tendencias, ¿no? Y me quedó, una de las tendencias era esta cuestión del hiperrealismo. ¿Qué significa esta cuestión del hiperrealismo? Vamos a hacer otro podcast en este momento. A ver. El hiperrealismo. Bueno, precisamente, hoy en día los objetos, ambientes y personajes digitales son en cierta forma caricaturizados, tanto en los metaversos como en las experiencias de realidad virtual, de realidad aumentada, inclusive las experiencias digitales tan simples como los videojuegos. Pero empezamos a ver una tendencia a generar gráficos que son indistinguibles del mundo real. Para que tú generes algo que no sabes si es del mundo real o no, necesitas tener buenas herramientas que te permitan hacerlo a un costo bajo. Voy a poner el ejemplo de los retratos, la pintura, año siglo XIX. Los pintores que tenían mayor habilidad técnica para generar un retrato eran sumamente cotizados y podían tener lista de espera para que le generaran un retrato que reflejara la personalidad y el físico a la persona. Llega la fotografía, una tecnología también, en donde a través de presionar un botón básicamente, tomas una copia exacta de lo que está viendo, en este caso de un retrato. Un artista en ese momento, imagínate las discusiones, eso jamás va a ser arte. Cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Y ese podría ser el comentario. Hoy en día nos está pasando lo mismo con el uso de la inteligencia artificial generativa, que son estas herramientas como Stable Diffusion o DALL-E, que es de la empresa OpenAI, la misma que acaba de lanzar ChatGPT, que también es parte de la inteligencia artificial generativa. Son inteligencias artificiales que generan contenido auténtico, o sea, contenido que en base a los prompts, a los inputs que tú le das, te generan lo que le estás pidiendo. Entonces, estas herramientas como Stable Diffusion y DALL-E, por ejemplo, son dos ejemplos de los nuevos pinceles de este siglo. Wow, pinceles para crear hiperrealismo muy rápido, porque hoy en día para crear experiencias hiperrealistas como las que algunos seguramente habrán visto con un juego llamado Ride 4, que es motocicleta deportiva, y en YouTube ahí había un video
de un cuate que iba manejando a altas velocidades cuando estaba lloviendo y parecía completamente real. Entonces las discusiones, se va a matar, que es responsable y demás. Era un juego, pero no podías darte cuenta. O Matrix, por ejemplo, lanzó Matrix Awakens para PlayStation 5 y para Xbox X justo antes de lanzar la última película de Matrix. Tú estás jugando una película. O sea, si tomas el control, manejas al personaje, vuelas por la ciudad, chocas carros y todo se ve completamente como si fuera el mundo real y tú lo puedes manejar. Entonces, generar ese tipo de productos es muy complicado con las herramientas actuales, con la tecnología que tenemos, pero empieza a haber, por ejemplo, motores para el desarrollo de videojuegos, por ejemplo, Unreal o Unity, que te permiten hacer cosas hiperrealistas que si lo hicieras con otro tipo de herramientas adicionales, o la inteligencia artificial generativa, que con solo unas cuantas palabras te genera imágenes como si fueran fotografías y como si fueran videos. No, ahorita lo que estuvo de moda en el último mes, ¿no? De estas fotografías que empezaban a generar como un movimiento. Ajá, ¿no? Así multiverso de tal persona y que te ponían Exacto. con casco y te ponían con cosas así. Entonces, todas estas herramientas nuevas, esta tecnología nueva, tanto los motores de bus, los motores para crear videojuegos, como la inteligencia artificial generativa, y dicho sea de paso, también tecnologías de inteligencia artificial como el deepfake, que es aquella tecnología en donde puedes sobreponer el rostro de una persona en el cuerpo de otra, y entonces cuando actúa esta persona está actuando como si fuera uno más, ¿no? O sea, que puede ser Tom Cruise o puede ser Sylvester Stallone o quien No, tú hubo una de quieras. Morgan Freeman que yo me quedé Morgan Freeman, que no era impactado. real. Entonces, esta tecnología está permitiendo generar gráficos hiperrealistas a bajo costo, de forma muy rápida, con el poder de cómputo que tenemos. Y entonces lo que vamos a estar viendo en los próximos 10 años es que las experiencias digitales del metaverso, de realidad virtual, de realidad aumentada, de los ambientes digitales en los cuales interactuamos, van a pasar de ser caricaturizados como son el día de hoy a tan reales que no vamos a poder distinguir. A vivir la Matrix, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ese es el tema del hiperrealismo, precisamente. Irving, qué padre plática, ¿no? La verdad es que, otra vez, ¿no? La conferencia que diste más, esos temas, o sea, a mí todavía traía esta duda en el metaverso por esta cuestión media comercial que tenía Facebook, ahora Meta, y sobre todo la definición tal vez de Web3 también como que cada vez me queda más claro porque, pues así de golpe, así de repente, pues no es tan fácil entenderlo y esto de las 5 tendencias, así que, wow, esto ya no es el futuro, es el presente, pero creo que todavía hace falta cuajarse, ¿no? Consolidarse en los siguientes 10 años. ¿Tú le das entonces como 10 años? Cada uno irá a su propio ritmo. 10 años, por ejemplo, para el hiperrealismo. Yo creo que el metaverso también en 10 años vamos a ver muchas experiencias, pero aquí lo importante son los desafíos que tenemos como humanidad. Dilemas éticos. Éticos, claro. Cómo comercializarlo y sacarle valor real. Cuáles van a ser las legislaciones para ello. Y un tema muy importante entonces, si tenemos ya una cultura, valores en los países que nos encontramos en vías de desarrollo, este es un momento de oportunidad, es un parteaguas que se abre para ponernos en el mapa desde este momento. Y entonces a todos los emprendedores, este es un llamado finalmente de oportunidad en donde tú puedes encontrar nichos en donde posicionarte que a lo mejor con los sectores o los mercados tradicionales y las oportunidades que antes existían no se iban a poder dar. Entonces es un muy buen momento porque se está desarrollando precisamente el futuro en este momento. Irving, si alguien está interesado en esos temas y quiere platicar contigo, ¿no? Claro que sí, pero no uso redes sociales. No, correo. Mucha tecnología. Mucha tecnología, pero... Mi correo es irving@tech.mx. Después tendremos un podcast, el por qué no uso redes sociales, pero pueden contactar a Ori, mandarme mensajes con él, escríbanme en mi correo irving@tech.mx y con mucho gusto nos mantenemos en contacto. Muchas gracias por ese espacio. Y recuerden, aquí en Emprepedia todo te lo explicamos con manzanitas. Nos vemos en la siguiente.